quiero narrar una historia muy interesante que te va a inspirar. Y es acerca de una persona muy importante de nombre George Mueller, que por fe operó un orfanato en Bristol, Inglaterra. Cuidó, miren esto, muy interesante, a 10,000 huérfanos durante un periodo de 60 años. Y dice que en ese transcurso recibió aproximadamente $5 millones. Comenzó esta obra con solo 2 chelines en su bolsillo. Chelines era la moneda antigua en Inglaterra. Y lo hizo sin jamás dar a conocer a nadie su necesidad. Recibió lo suficiente para construir 5 lugares o casas grandes con una capacidad de albergar a 2,000 huérfanos y alimentar a los niños día tras día, semana tras semana, años por años, todo por medio de la fe y la oración. Nunca se quedaron sin una comida estos niños y a menudo la despensa estaba vacía cuando los niños se sentaban a comer. Pero la ayuda siempre llegaba en un momento justo a tiempo antes de que ese tiempo de comer pues terminara. Ahora, él siempre anualmente hacía un viaje y llegaba a la ciudad de Quebec en Canadá para hablar y pues para poder interactuar con otras personas, y hacía un viaje transatlántico saliendo de Inglaterra, llegando acá, esta parte de este continente, a la ciudad de Quebec en Canadá. Entonces, un capitán de barco transatlántico, después de 22 horas en el puente del barco, en una densa niebla frente a las costas de Terranova, fue sorprendido por un toque en el hombro. Era Mueller, entonces tenía 70 años. Él dijo: capitán, he venido a decirle que debo estar en Quebec el sábado por la tarde. Él le dice esto miércoles, cuando el barco estaba parado debido a la densa niebla. No era seguro seguir. Cuando el capitán dijo que era imposible, George Mueller le respondió: si su barco no puede llevarme, Dios encontrará alguna otra manera. Nunca Dios ha incumplido un compromiso en 57 años que he tenido de mi relación con Él. Me gustaría ayudar, respondió el capitán, pero ¿qué puedo hacer? Vayamos abajo y oremos, sugirió Mueller. Estamos hablando de la parte baja del barco. Pero señor Mueller, ¿no se da cuenta que la niebla es muy densa? Mis ojos no están puestos en la niebla, dijo George Mueller, sino en Dios, quien controla la niebla y cada circunstancia de mi vida. De rodillas, Mueller oró una oración bien sencilla, y el capitán dice que nunca había escuchado jamás. Esta fue la oración: oh Señor, si tú quieres, quita esta niebla en 5 minutos. Tú sabes el compromiso que tengo en Quebec para el sábado. Poniendo su mano sobre el hombro del capitán, Mueller lo detuvo a que él orara. Entonces Mueller le dijo al capitán: primero, usted no cree que Dios lo hará. Y segundo, yo creo que ya Dios lo ha hecho. Así que no hay necesidad de que usted ore. Abra la puerta, capitán, y encontrará que la niebla se ha ido. Y fue así exactamente. Mueller pudo cumplir su compromiso del sábado en Quebec. Después, él escribe en forma modesta diciendo esto: agradó al Señor concederme en algunos casos algo parecido al don de la fe, de modo que sin condición pudiera pedir y esperar una respuesta. Ahora, es una historia bien hermosa acerca de un hombre que le creyó al Señor en un momento difícil, en un momento de urgencia, y Dios honró esa fe. Pero es muy importante que sepamos que, aunque este es un ejemplo sensacionalista del funcionamiento de un don espiritual, en el caso del don de la fe, y a veces los dones espirituales se manifiestan de esta manera, suelen obrar en y a través de personas llenas del Espíritu Santo, de maneras que no siempre son sensacionalistas. Perdonen que se me trabó la lengua un poquito ahí. ¿Qué quiere decir esto? De que a veces Dios obra de una manera impresionante, que nos quedamos así como que wow, ¿qué tan impresionante es esto? Pero otras veces Dios simplemente, el Espíritu Santo, obra de maneras más tranquilas. Quiero leerles esto. Los dones espirituales mencionados en el Nuevo Testamento van desde la operación de milagros hasta el don de servir.
desde dones de sanidad hasta el don de liderazgo, desde el discernimiento de espíritus hasta el don de orar. Todos son dones dados a los creyentes por el Espíritu Santo. Ahora, con respecto a este tema, dice el autor Tyler Staton, la iglesia, tanto históricamente como en el presente, tiende a gravitar o irse a dos extremos que no son saludables. La expresión de los dones del Espíritu Santo como si lo fueran todo, y la expresión de los dones del Espíritu Santo como si no fueran nada. La iglesia marcha en esos dos extremos según este autor. Ahora, permítanme ofrecerles a ustedes una sencilla definición de los dones espirituales y poder desarrollar este tema que es muy relevante a nosotros. Los dones espirituales son habilidades dadas por el Espíritu Santo que nos ayudan a servir a otros y a hacer las cosas a las que Dios nos ha llamado a hacer. O sea que los dones espirituales nos habilitan, nos capacitan para cumplir la misión que Dios tiene en el universo o en la tierra, pero específicamente la misión que Dios ha puesto en tus manos y en mis manos, la misión que ha puesto en la iglesia. Y ahora, cuando hablamos de dones espirituales, como que muchas veces esto puede sonar misterioso, pero cuando hablamos de dones espirituales, dones carismáticos, entonces podemos ver de que cuando la palabra griega traduce a nuestro idioma, se traduce como don gracioso, o sea, es como un toque especial de Dios, una manera linda de Dios de darnos esos dones, esos regalos espirituales para cumplir su misión. Un don espiritual es un don que viene por la gracia de Dios. No es ganado, no es merecido, no se lo podemos exigir a Dios, no lo recibimos porque a lo mejor nos veamos bonitos o seamos inteligentes. No, es por gracia que Dios nos da los dones. Y según las Escrituras, cada uno de nosotros que hemos recibido, hemos aceptado al Señor y el Espíritu Santo viene a morar a nosotros, hemos recibido el Espíritu Santo. Cuando tú aceptas a Jesús como tu fiel Salvador y Señor de tu vida, el Espíritu Santo viene a ti, mora en ti y te da dones específicos, el cual Él usa en el momento que tiene que ser usado. Primera de Corintios 12, 7 al 11 dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. Romanos 12:6 dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que en Dios nos es dada. Primera de Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, esto establecido en todos los dones son dones carismáticos. Quiero señalar dos secciones de las Escrituras que hablan de los dones de maneras diferentes. La razón por la que se hablan de maneras distintas es porque el apóstol Pablo, quien está escribiendo en cada caso, está tratando con diferentes asuntos según a quién se las está escribiendo. Quiero usar estos dos énfasis diferentes para organizar lo que continúa de esta prédica. El primero es que lo que nos gusta llamar dones de servicio. Nuevamente, esto es solo una manera de que vamos a organizar los dones para que podamos comprender un poco mejor el mensaje. Romanos 12:1 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Acabo de leer de la versión internacional. Ahora, la versión Reina Valera en Romanos 1:6-8 dice que así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí vemos un lenguaje antiguo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir.
o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos son dones y se nos dan para ayudarnos a ofrecer nuestra vida a Dios como adoración, lo cual es nuestro culto razonable. O sea, que nuestras vidas se tratan de una vida de adoración al Señor, de obediencia al Señor, donde hemos recibido por gracia la salvación, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y Dios nos ha empoderado a través de su Espíritu con dones y talentos, el cual vamos a usar para la gloria de Dios y cumplir su propósito. Primera de Corintios 12:1 en la Biblia de las Américas dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero que sean ignorantes. O sea que es importante que hablemos y prediquemos este tema para que podamos tener nosotros una conciencia clara acerca de lo que el don o los dones espirituales son en nuestras vidas y cómo podemos nosotros usarlos. La palabra espiritual que se traduce aquí en el griego es la palabra neumáticos. Y esto puede ser un poquito gracioso porque no es un neumático de una llanta de carro, no, es la palabra que se escribe P de Pedro, Neuma, T de tetero, I-K-O-S, neumáticos, que viene a ser como que cosas que pertenecen al Espíritu. Y hemos predicado antes que esta palabra neuma significa espíritu y puede significar también viento. Primera de Corintios 12:1-4-10 dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pablo está haciendo un énfasis de que hay una variedad, hay diferentes dones dados a la iglesia, a los cristianos, pero que es el mismo dador, el Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, nuevamente, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. O sea que no es de una forma egoísta que tenemos que verlo. Hay un bien común que es el bienestar de la iglesia. Pues a uno le es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otra interpretación de lenguas, y todo por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Enfoquémonos ahora en esta sesión de las Escrituras y en los dones espirituales, particularmente en el resto del tiempo. Vamos a comenzar a desglosar el texto que acabo de leer para que tengamos una mejor comprensión de lo que el Señor nos está hablando. Pero antes quiero hacer algunas observaciones para tener un mejor contexto. Número uno, debemos asumir que la lista de estos dones no es exhaustiva. No es exhaustiva. No quiere decir de que están todas enumeradas ahí. Dicen de que hay entre 18 y 30 dones mencionados en el Nuevo Testamento y 9 en este pasaje. Pero eso no significa que todos los dones estén acá. Es simplemente una guía que Pablo nos da que enmarca e indican muchas de las cosas en que nosotros podemos manejarnos a través de los dones espirituales. Otra observación es que todos nacemos con ciertos talentos naturales. Y yo creo que el Espíritu Santo puede potenciar esos talentos. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios viviendo en nosotros, potencia todo, empodera todo, nos manda a todos. Debemos esperar esto, pero un don del Espíritu Santo es más que eso, es más que un talento, es más que una habilidad. El Espíritu Santo nos da nuevos dones, dones que no teníamos antes. Podemos nacer con un talento específico de la música, digamos, pero un don espiritual, Dios va a usar de manera esa música o ese sentido, esa habilidad ahora para algo mejor, para algo mayor, para bendecir a la iglesia. Lo tercero que quiero mencionar es el énfasis en las Escrituras. Está como estos dones deben usarse para servir a la iglesia, no para servirme, no para yo ser egoísta y alabarme y que todo el mundo me vea. No, es para servir a la iglesia, a los demás. Sin embargo,
Yo no creo que estos dones estén limitados a lo que sucede dentro de la iglesia. Yo también creo de que estos dones pueden impactar de una manera positiva fuera de la vida de la iglesia. Me refiero en la familia, me refiero en tu trabajo, me refiero en tu escuela, me refiero en las relaciones pues, que tú tengas con los demás. Dones que Dios puede usar y activar en momentos especiales para tu ser de bendición. Otra observación que quiero hacer es que los dones, no envidies el don o los dones de otra persona. Dios da dones a quien quiere, como quiere, cuando quiere. Dios sabe. Y es triste que muchas veces no disfrutamos o no ejercemos el don o los dones que Dios nos ha dado porque queremos el de los demás. Tal vez tienes un don específico y no estás feliz o no estás satisfecho en el buen sentido de la palabra, sino que quieres el que otro tiene. Y al Señor no le agrada eso. Otra última observación es que la razón por la cual Pablo escribió a los Corintios acerca de estos dones más abiertos espirituales tenía que ver con algunos de los problemas que estaba enfrentando la iglesia. Había un propósito y uno de los problemas que era eso. Las personas estaban dividiendo por lo que hacían y estaban perdiendo el sentido por quién lo hacían, que es a través del Dios. Los dones vienen por gracia a personas que no lo merecen. Así que no confundamos el ser dotado con la santidad, sino que simplemente es un don que Dios usa. Un don o los dones no son indicativos o no son una garantía de que la persona que los tiene es una persona madura, sino que la madurez viene con el tiempo. Y lo ideal es tener los dones espirituales o un don espiritual y al mismo tiempo llevar a la madurez. Ahora quiero tomar un momento y mencionar y especificar y definir acerca de estos dones. Mencionamos la palabra de sabiduría o el don de sabiduría. Cuando Dios da a alguien una comprensión sobrenatural de cómo es que se supone que algo debe funcionar, esto va más allá de la sabiduría normal que todos debemos buscar y en la cual debemos crecer. Es una sabiduría en la que simplemente sabes cómo se supone que algo debe funcionar. Simplemente sientes algo en tu corazón o viene algo a tu mente y tú puedes ver más allá de lo que los demás ven. Lo segundo es la palabra de conocimiento. Esto ocurre cuando sabes que algo no podrías saber por medios naturales. Yo he experimentado ese don y han habido ocasiones donde simplemente siento una impresión o veo como que veo una persona o veo una situación y tengo alguna revelación cerca, aunque no tengo todos los detalles de cómo algo va a funcionar o cómo algo se va a dar o algo que tengo que tener muy pendiente. Una cosa más acerca de la palabra de conocimiento o la palabra de sabiduría. Este conocimiento o sabiduría generalmente viene como una palabra, no necesariamente como una oración completa o un párrafo entero, y ciertamente no como un libro. Recibimos una palabra y no me refiero a esto literalmente, me refiero a que recibes, como mencionaba, una impresión de alguna manera u otra. Sabes, pero no sabes todo. O sea, sabemos, pero no tenemos todos los detalles. Y a menudo se necesitan otros dones para activar a fin una comprensión completa de lo que Dios nos está hablando. O necesitas otras personas dotadas que te puedan guiar y puedan completar esa impresión que tú tienes. O sea, Dios usa el don de sabiduría y el don de conocimiento para seguir mirando uno más allá de lo que nuestra vista tal vez puede ver. Ahora, lo tercero es el don de fe. Dice que este es un don especial del Espíritu Santo dado a algunos creyentes que hace que simplemente sepan que Dios va a hacer algo. O sea, hay una convicción ahora de que algo va a suceder y eso va a suceder y no hay duda de que va a suceder. No me refiero a mirar hacia el futuro como profecía, me refiero en el carácter, la confianza, la seguridad completa, la convicción de que Dios va a obrar de alguna manera y ves después de que Dios lo hizo de una manera porque no fue una respuesta a un capricho de tuyo o mío o de nosotros, simplemente fue una respuesta a lo que Dios quería hacer. Tú solamente tuviste la confianza que viene a través del Espíritu Santo, ¿ok? Y yo quiero ilustrar esto un poco en el pastorado, mi llamado pastoral.
en esta travesía de años y de procesos de Dios a mi vida, llegó un momento en el año 2024 donde Dios puso una impresión en mi corazón que se acercaba a algo diferente, que mi trabajo previo ya yo no iba a estar, de que Dios iba a moverme de lugares el cual yo quería, porque Dios iba a completar algo ministerial, algo se iba a dar. Y precisamente en el 2025, por la providencia y la misericordia del Señor, eso se dio. Yo no sabía exactamente cómo, pero eso se dio. Así que solamente Dios puede poner esa fe en mí. Y han habido otros momentos en mi vida donde hay crisis y yo sé que todo va a estar bien, como dice la canción, y todo va a estar bien. Y precisamente todo ha salido bien. No ha sido por mis propias fuerzas, no ha sido porque yo he querido hacerlo de una manera, ha sido simplemente una convicción que Dios ha puesto en mi corazón. Y los demás lo han visto y han sido, pues, digamos, inspirados a través de eso. El otro es dones de sanidades. Los dones de sanidades, y note la palabra plural, dones como sanidades, está en plural, son habilidades especiales que el Espíritu Santo da a algunas personas para orar por aquellos que necesitan una sanidad. Y yo sé que tal vez muchas personas no creen que Dios puede sanar, pero la palabra nos enseña de que Dios todavía puede sanar. E incluso la palabra dice que si alguno está enfermo, venga a los ancianos y los ancianos pondrán la mano sobre ellos y serán sanos. Dios puede sanar. Dios definitivamente en su soberanía puede sanar, pero Dios también en su soberanía muchas veces no permite una sanación porque es su voluntad. Pero si Dios desea sanar a alguien, va a usar a una persona que tiene ese don de sanidad para poder hacerlo. Yo tengo muchos ejemplos que vienen a mi mente de cosas que yo he visto, que he presenciado, de cómo Dios puede sanar a una persona usando a otra con ese don. Y me recuerdo también el otro don, que es el hacer milagros. Este es un don dado a algunas personas para tener el poder para realizar milagros. Un milagro es una reversión del orden natural de las cosas. Dios todavía hace milagros y Él hace milagros a través de personas que son dotadas por el Espíritu Santo. El otro don que quiero mencionar es el don de la profecía. Y esto es alguien con el don de profecía, tiene la capacidad de hablar palabras inspiradas por Dios. En el Nuevo Testamento esto parece tratarse más de hablar palabras de ánimos inspiradas por el Espíritu Santo que de predecir eventos futuros, aunque también se trata de predecir eventos futuros. Ahí viene lo que es, digamos, la predicación, una palabra de ánimo a una persona, algo que inspira a los demás. Debido a que este y todos los demás dones operan a través de seres humanos falibles, o sea, seres humanos que nos equivocamos, seres humanos que somos imperfectos, una persona con el don de profecía es capaz de cometer errores. Por tanto, el apóstol Pablo enseña esto en 1 Corintios. Yo sé que algunos de ustedes dirán, ¿cómo va a ser posible que si una persona tiene el don de profecía y da una profecía puede cometer un error? Permítanme leerles esta cita, 1 Corintios 14, 29, 32, 33. Que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Yo me recuerdo que en el año 1997 yo estaba recién llegado de Colombia. Me recuerdo exactamente que llegué un 17 de mayo de 1997 en el proceso de asimilación de la cultura, de aprender el idioma. Pero me recuerdo que en ese año, en el otoño de 1997, conocí a un hombre que se llama David Sánchez. Él es un percusionista y David Sánchez, me recuerdo que cuando me vio, sin conocerme, me dijo, tú vas a ser pastor. Fue algo mirando hacia el futuro. Me dijo, vas a ser pastor, y comenzó a darme palabras de ánimo, inspirarme, sígase adelante, Dios tiene algo especial para ti. En ese tiempo yo no entendía muchas cosas y yo no quería estar en el ministerio, no quería ser pastor, simplemente quería ser un músico. Pero Dios le dio esta palabra a él y él tiene este don de profecía, y pues vemos que después de muchos años Dios siempre cumple su palabra.
Así que eso es algo que siempre atesoro en mi corazón. Número 7, discernimiento de espíritus. Este es un don dado a algunos que Dios les permite tener una habilidad especial para entender de dónde proviene algo y que afirma que sí es de Dios. ¿Viene de Dios o viene del espíritu humano? Y de alguna manera puede detectar, discernir si es algo que viene del enemigo o viene de algo malo, una persona malintencionada, o realmente si es la palabra de Dios. Discernir los espíritus. Podemos escuchar, el apóstol Pablo dice, de que escuchemos y discernamos. Retenemos lo bueno, desechamos lo malo. También tenemos diversos géneros de lenguas. Normalmente llamamos a esto el don de lenguas. Mi entendimiento es que esto se refiere a personas que tienen la habilidad de hablar un mensaje en la iglesia en una lengua desconocida. A menudo se le puede llamar lenguaje celestial o lenguas de ángeles, lenguas angelicales, que tiene que ser interpretado por alguien que tiene el don de interpretación de lenguas. Sí creo que este don debe diferenciarse a lo que a menudo ocurrió en las Escrituras y todavía ocurre cuando alguien fue o es bautizado en el Espíritu Santo, y del lenguaje privado de la oración o orar en el Espíritu, que Pablo más adelante fomenta y trata de cultivar. Este don se refiere a hablar públicamente. Este don estaba siendo abusado en la iglesia de Corinto y se había convertido en una fuente de confusión y hasta de división. Aunque Pablo no prohíbe su uso, sí da pautas claras para ello, lo que incluye su fuerte amonestación de que este don solo debe usarse en reunión de creyentes, es decir, una reunión donde haya incrédulos presentes. Y aún entonces, él expresa una clara preferencia por la profecía, porque las personas pueden escuchar un mensaje del Espíritu en su propio idioma. Quiero leer 1 Corintios 14, 15, 19. Yo sé que ha sido bastante, yo sé que ha sido mucho contenido, pero es muy importante que tengamos esto claro en nuestras mentes y en nuestros corazones para poder crecer y poder desarrollarnos y marchar en la vida de la iglesia. A lo mejor te va a ofrecer una mejor perspectiva o va a aclarar tu mente de preguntas acerca de los dones espirituales y te ayudará pues identificar algunos de ellos. 1 Corintios 14, 15, 19. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tu agradecimiento cuando entiende lo que no dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a los que te oyen. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pero en una reunión de la iglesia, subrayo, pero en una reunión de la iglesia para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Así que es muy importante, Pablo hace énfasis en las reuniones de creyentes, si hay don de lenguas, si alguien está hablando en lenguas angelicales, tiene que haber una interpretación para que la iglesia sea edificada. Nuevamente, no es simplemente un don de lenguas que yo tengo para beneficiarme, sino que es para la edificación de la iglesia. Ya estamos terminando, pero antes de terminar quiero darle 3 conclusiones sobre los dones. La primera, pide a Dios sus buenos dones. Y yo creo que tenemos que pedirle a Dios los buenos dones, siempre y cuando nuestros motivos y nuestras intenciones sean los correctos, de servir a los demás y no de autogloriarnos. 1 Corintios 12:31 dice, pero deseen ardientemente los mejores dones. Ahora en otra versión dice, por lo tanto ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuántos más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas? Lo segundo, sal en fe y practica. Si no activas el don, si tú sientes que Dios te está llamando para algo, pero te quedas ahí en la cueva escondido, si Dios te ha dado el don de inspirar, de enseñar, de predicar, pues tienes que activarlo, tienes que moverte, tienes que hacerlo, porque de lo contrario no sabrás. Es muy importante que lo hagamos. 1 Corintios 14:29, que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que dicen. Dios va a poner en los demás y van a confirmar si realmente tienes el don o no.
Tercero, recuerden que lo más importante es el amor. Y yo quiero terminar con esta cita, es una de mis citas preferidas, que el amor es lo más importante, que en vez de buscar cosas que simplemente que sean manifestaciones especiales y que no lo hagamos con la conciencia de vida. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y marca y nos pone y nos fundamenta en la actitud, motivación que tenemos que tener. Primera de Corintios 12:31, capítulo 14, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase aún mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué es el amor? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, dice Pablo, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esta es la cita bien linda, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 14:1 dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Los dones espirituales son importantes, pero ni son más importantes que el amor, porque el amor en Cristo, el amor encarnado que vemos en Jesús, es lo que nos tiene que llevar a caminar. En su esencia, el cristianismo se trata de amar a Dios y amar a las personas. Escúcheme, el cristianismo, el evangelio, se trata de Jesús y Jesús es el amor y debemos amar obviamente a Dios y amar a los demás. Esa debe ser nuestra intención, ese debe ser nuestro motivo. Desear los dones, desear que Dios nos use para el bienestar de los demás y de su iglesia, para que Cristo, para que Jesús sea proclamado, para que las personas puedan aceptar al Señor, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia pueda seguir avanzando la misión de Cristo en esta tierra. Y Dios quiere usarte a ti. Dios cuenta contigo. Y si tú ya le sirves a Dios, si tú has aceptado a Jesús, tienes un don o dones que Dios quiere que tú pongas, ya lo actives, lo pongas en uso, porque va a ser de bendición para los demás. Y no hay nada más hermoso saber que cuando las personas son bendecidas porque Dios te ha usado a ti y ha sido obediente al llamado que Dios te da. Así que, sobre todo, deseemos amar a los demás. Ese es el don perfecto.